Vamos con Germán Martínez, Dale. que ya nos está... No sé si en Rosario, él sabe, se sufrió el incendio o no. Menos... El impacto de hoy Sí, no. no. Yo en mi zona de la Ciudad de Buenos Aires tampoco, pero es como medio aleatorio, ¿no? Cada uno tuvo algo. Esto fue cerca de las 4:30 de la Nosotros tarde. el día que además. tuvimos, ¿qué tal? Buenas noches ante ¿Cómo todo. va? Hola, Germán. El día que tuvimos las primarias provinciales en el año 2019 fue ese famoso domingo Claro. de ese apagón enorme. El Día del Padre. Exactamente. Y recuerdo que estábamos de elección en Santa Fe. Mira. Y ¿Se fueron- pudieron hacer igual? Se siguieron haciendo igual. Mira. Y al rato después retomó y ya se empezó a ordenar, pero hubo 2 horas que fueron de un cimbronazo, un operativo electoral que te Sí, quede claro. sin luz, no se está eligiendo la primaria de gobernador. Claro, Ni miedo. más ni menos. Miedo. ¿Arrancamos? Dale, Germán, el discurso de Alberto vos lo sentiste como un discurso de cierre de un ciclo y entonces todas las cosas que efectivamente el presidente quería poner sobre la mesa y mostrar de gestión de gobierno, o lo sentiste como un relanzamiento de quien tiene efectivamente vocación para dar la pelea electoral? Ni una cosa ni la otra, lo noté como un típico discurso de último año de un primer tiempo de gestión de gobierno del presidente de la Nación, ¿no? Lo digo cuando uno ya lleva 3 de 4 años de gestión, tiene elementos ya muy claros como para poder hacer una evaluación integral de cada área de la gestión de Sí. gobierno. Y al mismo tiempo sabe a la perfección cuáles son aquellos elementos que han o entrado en el contrato electoral o han sido de distintas promesas o anuncios que ha hecho la gestión de gobierno y que todavía no han sido lo suficientemente, no tienen el reflejo en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. A mí me parece que el presidente hizo un gran discurso hoy, ¿no? Con 3 momentos muy claros. Ustedes mencionaban lo de los 40 años de democracia. Esa reivindicación de los 40 años de democracia termina con un pedido que estaba en el video que ustedes pusieron de rápido esclarecimiento y de la profundidad de las investigaciones alrededor de lo que pasó con el atentado a nuestra compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después se abrió un segundo momento más interesante, largo pero interesante, área por área, ministerio por ministerio, de aquellos elementos que el presidente juzga que son logros de la gestión. Yo tomé en ese tiempo, soy medio, me gusta hacer los deberes. Ibas tomando y nota. Tomé nota de todo y fueron 4 páginas de notas, de grandes títulos de lo que dijo el presidente de la Nación. Y después un momento al final donde claramente él pone en discusión algo que ya lo había hecho el 10 de diciembre del 2019 y cada 1 de marzo respecto al funcionamiento de la justicia en la Argentina. Ahora, de ¿no? todo eso que repasa el presidente como gestión, que él incluso en un momento señala la responsabilidad de los medios de comunicación concentrados, Sí. yo me pongo en la piel del hincha del Frente de Todos. Digo, che, con todo esto arriba de la mesa, que no nos enteramos, yo quiero decir, me parece que más por las rencillas internas que se comieron cualquier gestión positiva del gobierno que por falta de una buena comunicación de los medios privados. Pero yo me pongo y digo, ¿por qué esto no pudo ser? Bueno, puede a ver. darle mucha bronca al hincha del Frente de Todos el hecho de que no se ha podido llevar todo eso de una manera más armónica, aún con diferencias, pero llegar a un año electoral fortalecido sobre esa gestión. Bueno, voy a recorrer una frase muy propia de Carla Morazo, mi mujer. Te lo dije, lo vengo diciendo hace un año, de la importancia de reivindicar la gestión y de la importancia de hablar de los logros de la gestión. Cuando uno no tiene la potencia en la comunicación para poder instalar este debate que vos estás diciendo, las causas seguramente son múltiples. Hay elementos políticos, puede ser. Hay elementos de la configuración del sistema de medios, puede ser. Uno lo puede haber pifiado en las estrategias de comunicación, también. Hay datos de contexto, también. Tiempo de pandemia, difícil reivindicar cosas, ¿te acordás? En los tiempos de pandemia, casi que estábamos todos sobre los 4 o 5 temas. No, estábamos en una tragedia. Estábamos. Pero bueno, No, después, entonces, después pasa eso y realmente nunca nos resultó fácil poner en valor los elementos de la gestión. Pero cuando vos tenés un tiempo por delante y se te empiezan a consolidar no solamente los datos cuantitativos, sino yo creo que hoy hubo un recurso de la comunicación que utilizó el presidente con esto de las personas de carne y hueso, con nombre y apellido, en los cuales uno puede simbolizar los efectos de una determinada política pública. Cuando uno empieza a ver eso, realmente me parece que es un elemento interesante que todos los tenemos que tener en cuenta. Dicho sea de paso, un elemento muy utilizado por el macrismo, ¿no? Que el que comenzó a hablar con nombre y apellido fue Macri en general. Luli, no. La última campaña fuerte en torno a eso fue la de Cristina del 2011.
¿Se acuerdan? El teatro donde estaban todas las personas que agarraban y decían, en términos electorales, lo de Cristina fue previo al macrismo y fue una campaña espectacular. ¿Se acuerdan la de la antena de conexión satelital en Misiones? ¿No? Bueno, a mí me parece que no se trata de si te nombro con el nombre de pila, sino si la política pública tiene impacto real en la vida cotidiana. Y eso es lo que trató de mostrar el presidente, independientemente del nombre. No era cacho bochas, como le decíamos en las redes sociales a lo de Macri. No, esto es otra cosa. Yo creo que fue un buen recurso de la comunicación que permite simbolizar y personificar en las políticas públicas concretas en la vida cotidiana. Y yo creo que fue un muy buen discurso. Aparte, seguido con mucha atención por la oposición, porque nos quedamos con el tramo final de la oposición, ¿no? De Juntos por el Cambio, donde se puso más picante con el tema de la cuestión judicial, que ustedes la vienen siguiendo, y nos pasó en noviembre y diciembre con el Consejo de la Magistratura, nos pasó en enero y febrero con el juicio político, hoy pasó en el recinto. Pero el 90% del discurso, aún con sus diferencias, yo reivindico la posición que tuvo básicamente Juntos por el Cambio de acompañar en algunos momentos, casi con unanimidad, la reivindicación de la democracia. Fue el momento de aplausos más unánimes, ¿no? Y después, obviamente, empieza el tironeo político. Nosotros aplaudimos a nuestro espacio político y la oposición trata de hacer silencio, ¿no? ¿Nico? Ahora, Germán, más allá de cómo presentan o representan los hechos, los medios de comunicación, los medios de comunicación son solo una parte de la vida de las personas. Después las personas viven, atraviesan cosas y Sin las dudas. políticas públicas las impactan o no las impactan. Corramos los medios de comunicación de la discusión. ¿Por qué cualquier encuesta que vos veas sobre expectativas a futuro te da que las expectativas de la población son muy malas? Bueno, porque seguramente en esa valoración que uno hace de los impactos que la política tiene en tu vida cotidiana debe haber una cantidad de materias pendientes que hoy hacen que vos como ciudadano, como ciudadana, no tengas todas tus expectativas a la alza. Eso puede ser, ¿no? Yo en eso... ni los medios de comunicación explican todo, ni las percepciones individuales explican todo también, ¿no? Son fenómenos sociales más complejos, ¿no? No creo que dé para acá, pero lo podemos debatir algún día, ¿no? Ha habido Ojalá los debates en televisión, los debates políticos den para eso. Ha habido situaciones donde uno realmente se ha encontrado con percepciones sociales muy negativas de algunos procesos políticos que en 5 meses no se veían reflejados en triunfos electorales. Inclusive no nuestros. Yo te digo algo que yo la viví de cerca. Yo hice una campaña... Siento que estás pensando en alguna la del macrismo del 2017. La del macrismo del 2017. Antes de la primaria, nosotros íbamos por la calle y decían, ¿cuál es la lista de Cristina? Agustín Rossi era candidato en la provincia de Santa Fe por Unidad Ciudadana. Nosotros fuimos de las pocas listas del interior que se llamó Unidad Ciudadana, ¿no? Nosotros íbamos en Rosario y decían, ¿esta es la lista de Cristina? Sí, bueno, 10 puntos. Vamos a votar. Los resultados indicaron otra cosa en términos generales. Ustedes saben que se acuerdan que estaban todos mirando lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. Hubo una cantidad de situaciones que a los poquitos días la gente decía, y bueno, a Macri hay que darle tiempo, ¿no? Y estas cosas, o sea, los climas sociales alrededor de los temas electorales, yo no sacaría conclusiones anticipadas, ¿no? Sí creo que lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar cada una de las cosas que dijo el presidente de la Nación, que a mí me pareció muy interesante porque no estuvo exento de autocrítica el presidente, y nombró el trípode de, si se quiere, el gran déficit de nuestra gestión: inflación, ingresos y distribución del ingreso, ¿no? Y también habló, y esto quiero que lo escuchemos porque habló de su provincia, del Consejo de la Magistratura, pero de una consecuencia directa del no funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Lo escuchamos. Prosperado, y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe, repito, hoy Santa Fe, me extrañan los diputados santafesinos, no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en todo su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan las instituciones republicanas? Tengo respuesta. Bueno, y veíamos con una imagen, yo dije ayer, el director de cámaras de estos días La respuesta es la el dio el rey. director de cámaras. Sí, claro, el director de cámaras te poncha a Rosencrantz y a Rosati tragando saliva con una concentración igual mirada al frente. ¿Esto podría causar, por ejemplo, digo, que una prioridad, como es en este caso la que tiene la provincia de Santa Fe, rompa en algún punto el bloque del Frente de Todos, como ocurrió en el Senado de la Nación? ¿Cómo?
Ayer escuchábamos a Mirabella, un diputado de su provincia, No, diciendo, no, bueno, ahora entendí la bien. agenda de Santa Fe que no está en el Congreso, no está en No. ningún lado, quedamos fuera de todo. No, bueno, pero vamos, primero, vos sabés que si algo soy es respetuoso de cada dicho y cada actitud de compañero y compañera, y más de mi bloque, ¿no? Obviamente que no tengo por qué coincidir en todas las miradas ni que expresa Roberto, y Roberto seguramente no debe tener el 100% de coincidencia con las cosas que expresa Germán. Tenemos un tema en lo cual, por ejemplo, el gobernador de la provincia, acordate que no firmó la solicitud de juicio político al presidente de la Nación, y eso no deja A la Corte, al presidente de la Corte. a la Corte, a los integrantes de la Corte, perdón, y eso no significa que uno no respete la figura del gobernador, ¿no? A mí me parece que aquí hay dos cosas. Lo que dice el presidente de la Nación es cierto. Hay una cantidad de vacantes en la estructura judicial que tiene la provincia de Santa Fe que están paralizadas en el Consejo de la Magistratura, que no lleva adelante el proceso de selección respectivo, ¿no? Eso es una tarea básica del Consejo de la Magistratura, el proceso de elección, y después lo que tiene que ver con el proceso de análisis del desempeño, que con un Consejo de la Magistratura con más de 200 días de parálisis, bueno, esas cosas se atrasan y realmente eso sucede. ¿Es el único tema que complica a la provincia de Santa Fe desde el punto de vista judicial? No, hay temas que después sabés que viene la configuración de las ternas y después viene el acuerdo del Senado. Hay distintos elementos, pero lo que dice el presidente de la Nación es absolutamente cierto, punto uno. Punto dos, cuando el presidente de la Nación sobre el final del 2020 envía el proyecto de reforma de la justicia, estábamos en pandemia, ¿no? Una senadora de mi provincia, la senadora Marilyn Sagnum, ¿qué hizo en el Senado? Agregó una cantidad de elementos que robustecían la presencia de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Ese proyecto fue aprobado en el Senado de la Nación, lo dijo el presidente de la Nación. Sí. Y en la Cámara de Diputados, yo no era presidente de bloque, pero después yo como presidente de bloque, yo no lo pude tratar en la Cámara de Diputados por la oposición férrea, no solamente Juntos por el Cambio, sino de los bloques que nosotros llamamos del medio, ¿no? Bueno, así que era imposible ni siquiera conseguir quórum alrededor de ese tema. Si esa ley hubiera salido, la dotación de recursos para la provincia de Santa Fe sería mucho más de lo que tenemos. ¿Alcanza con eso? No, yo creo que hay que hacer más todavía. Y acá no es una cuestión de sacarle la cola a la jeringa en las responsabilidades que tenemos alrededor de la situación que se vive en la provincia de Santa Fe y especialmente en la ciudad de Rosario. Yo vivo en la ciudad de Rosario, ustedes lo saben, digamos, a mí no puedo hablar en tercera persona o como una mirada externa. Pero esto que dijo el presidente de la Nación es cierto. Ahora, que alguno después, sobre este dicho del presidente de la Nación, sobre esta expresión, constituya una opinión política más amplia, a mí me parece que hay que dejar lo que dijo. Lo que dijo es cierto y hay que seguir trabajando, y en eso estoy seguro que Roberto y yo coincidimos, por todo lo que falta hacer en la provincia de Santa Fe y por todo lo que falta aportar, inclusive desde la lógica del gobierno federal, en la provincia de Santa Fe. O sea que no es posible una rotura del bloque del Frente de Todos. Para en la esto Cámara es de otra Diputados. historia. ¿Por qué me lo vinculado los dichos y las expresiones de Mirabella que yo respeto con una situación de ruptura? Por aquello de Digamos, los ¿no? intereses de representantes de provincias que sienten que No, la política bueno, central... Y que lo han dicho en el Senado. ¿Qué es lo que pasa en el A ver, Senado? 17 notas me hicieron esta semana de que se me rompía el bloque. Y ayer estuvieron los 118 diputados y diputadas de nuestro bloque sentados, conformando el quórum con bloques que salieron de la lógica del bloqueo de Juntos por el Cambio, donde había socialistas santafesinos, del Frente Renovador para la Concordia de Misiones, de Juntos por Río Negro, de Identidad Bonaerense, los bloques de izquierda. Todos ellos logramos 129 para abrir la sesión y después pudimos avanzar con la moratoria previsional y sacamos más votos porque se nos sumaron los cordobeses de Schiaretti y se nos sumó el Movimiento Popular Neuquino, digamos, ¿no? Y nosotros todo eso lo conseguimos con nuestros 118 sentaditos en las bancas, colaborando como hemos hecho siempre y tratando de procesar la diferencia que tenemos entre nosotros, dialogando, tratando de analizar las situaciones y dándole para adelante. Néstor. Sí, hacía hincapié, diputado, en lo que dejó como positivo el discurso de Alberto Fernández. Yo quiero centrarme en lo que no dijo, porque por allí pasa la crítica bastante transversal de la oposición. Así que habló poco, o prácticamente no habló, o no profundizó en tres temas esenciales: inseguridad, inflación y pobreza. ¿Hubo un déficit ahí en el discurso? Pero cuando uno analiza, me tiento a la ciencia política, me tironea, perdóname, pero cuando uno analiza un discurso, siempre te vas a encontrar elementos de déficit o no suficientemente puestos en valor a lo largo de una determinada pieza. Son tres oratoria. temas que son No, medulares. pero a ver, sobre el tema, por ejemplo, sobre el tema inflación,
analizó todos los elementos que nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, siempre habla y que son fundamentales para ordenar el tema de inflación. Habló del orden macroeconómico, habló sobre la necesidad de cuidar las divisas, habló sobre potenciar el sector exportador para tener más divisas, para poder justamente fortalecer la reserva del Banco Central, y habló también de la importancia que nosotros podamos darnos una política económica previsible. El presidente lo enumeró casi que te di en el mismo orden que te estoy diciendo, y si vos agarras la primera conferencia de prensa de Sergio Massa en el microcine del Ministerio de Economía, dijo exactamente estas cosas, ¿no? Entonces, no es que no se hablan. Después están lo que uno le gustaría que se dijese en cada situación. También hay otro que dijeron podría haberse explayado más en otros temas. A ver, por ejemplo, no fue un discurso donde el presidente de la Nación nos dijo estos son los 20 proyectos de ley que necesitamos que se aprueben. No hizo eso el presidente. Ahora, ¿eso significa que yo no sepa cuál es la agenda del presidente para con el Congreso? Tengo todos los temas que él puso en el decreto de extraordinarias. Algunos los pude tratar, pocos. Otros me quedan por tratar en comisiones y la mayoría de ellos tengo dictamen de comisión y todavía no lo pude llevar al recinto. Así que yo sé lo que tengo que hacer. A eso se le agregan debates interesantísimos. Hoy el presidente planteó un tema clave, que es la cuestión de la inversión en educación en la Argentina. Nosotros tenemos la ley de financiamiento educativo, que es una ley hermosa del primer kirchnerismo, digamos, con Néstor, presidente, claro, el 6% del PBI como meta, y con Daniel Filmus, de ministro de Educación de la Nación, que tiene un ciclo importante y que seguramente debe haber cosas ahí a mirar. Y porque los desafíos respecto a la cuestión educativa son crecientes y también tenemos que agregar más recursos, y esos recursos de algún lado tienen que salir. Lo decía ayer yo en el discurso de cierre en la Cámara de Diputados sobre el libro El costo de los derechos, ¿no? Digamos, no existe esto de querer seguir ampliando derechos, sino pensar que de eso de algún lugar, principalmente en términos tributarios, hay que generarlo, y esos son más recursos. Y hoy el presidente de la Nación reivindicó 2 veces el aporte solidario extraordinario de la grande fortuna. Con ejemplos, de hecho. Con ejemplo concreto que es un proyecto de Máximo y de Carlos Heller, ¿no? Ahora, ¿ese funcionamiento del Congreso del año 2023 va a ser posible de tratar leyes como las que estás mencionando o algunos de los que tienen ya dictamen incluso? Mira, si salimos de la lógica y si Juntos por el Cambio sale de la lógica de intento de bloqueo y de parálisis total, yo creo que sí. ¿Pero vos crees que van a salir? Yo creo que sí. ¿Es información o sí. es o son ganas? fe? Bueno, hay algo de aspiración a que sea así. Y segundo, yo creo que llegaron muy tironeados con esta idea del bloqueo total. No sé, hay muchos diputados, yo conozco diputados, no conozco la Cámara de Senadores. Hay muchos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que ya no estaban cómodos con esta idea de no habilitar las comisiones, no ir a las comisiones, no ir al recinto, ¿por algo no dar los personal debates. o porque creen que tiene costo político? Yo creo que hay convicciones en muchos de ellos, hay muchos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que yo reconozco la buena fe en cada uno de los tratamientos de tema, inclusive algunos que son presidentes de comisión. Y después está el costo político, digamos, no hay que hacer campaña diciendo no voy a trabajar, ¿no? No es sencillo, porque nosotros diferenciamos, no, sí, trabajamos, pero vamos a las comisiones, trabajar en no dar quórum, todas esas cosas que decimos los diputados y las diputadas. Pero después la gente es más simple en su análisis. Hay que, la última, tenemos que ir cerrando, pero Flor, tenés una última pregunta. Sí, consultarle concretamente hacia adelante qué proyectos ven más viables, así como fue moratoria, que empujaron y finalmente salió, qué proyectos ven más viables que puedan salir. Bueno, a mí me parece que hay algunos que están ahí para salir porque no despiertan críticas. Ayer nosotros elegimos una sesión muy corta, un temario corto sobre moratoria previsional y sobre la cuestión de las historias clínicas digitales, porque sentíamos que si abríamos mucho el temario empezaban las impugnaciones cruzadas respecto a los temas, ¿no? Y no queríamos que se nos baje nadie de los que tenían ganas de contribuir al quórum, ¿no? Pero hay otros temas de salud que ya están dictaminados, que fueron parte del temario extraordinario, que están listos para ser tratados en el recinto y que no despiertan objeciones en los diputados. Hay cuestiones que hoy nombró el presidente, que todas esas áreas protegidas en la Argentina que se han ampliado, que se han creado, pasaron por el Congreso argentino, pasaron por la Cámara, y hay, por ejemplo, áreas protegidas en el Chaco que están listas para salir. El monotributo tecnológico es un tema que, independientemente que ha tenido críticas en Juntos por el Cambio, me parece que tiene el consenso necesario para poder avanzar. La creación de nuevas universidades, hoy lo reclamó el presidente de la Nación, hay que ver
realmente dónde se paran los diputados Juntos por el Cambio, que habían impulsado varias de esas nuevas universidades. Yo creo que sería un momento propicio que pronto podamos generar las condiciones para poder tratarlo. Digo, hay un montón de temas interesantes. Y hay otros que, fíjate, la ley de desarrollo agroindustrial perdió estado parlamentario. Y teníamos listo el borrador del dictamen y no pudimos dictaminarlo porque empezó el bloqueo. Y te aseguro que los diputados Juntos por el Cambio no querían eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ver si ese texto consensuado de borrador de dictamen no lo transformamos en un proyecto de ley y quizás lo firmemos entre diputados de distintas bancadas para que lo podamos sacar. Bien. Y está la ley de hidrógeno que todavía no entró, la ley de GNL que todavía no entró, la ley de electromovilidad que la podríamos retomar, la ley de compra argentino que la tenemos dictaminada. Hay una agenda muy linda. Ahora, si Juntos por el Cambio dice, no, lo único que existe en la Argentina es la agenda judicial y no tratamos nada más por afuera de eso, a mí me parece que la están pifiando. Gracias, Germán, por haber venido. No, gracias a ustedes, que siga muy bien. Y abrazo a la familia Canalla, ¿no? Sí, ¿sabe que uno se me hizo de Newell? No. El Alejo el más chiquito. ¿Y por qué hizo eso? Y ¿edad? capaz que Alejo empieza primer grado el viernes. Bueno, está ya. Alguien te lo tiene que decir, y- eso falta de autoridad, Germán, pero alguien te lo tiene que decir. Me parece que hay un exceso de consenso. Así que no. Demasiado moderado, Martínez. Agarra la lapicera, Martínez. Mucho progresismo en esa familia ahí. Mucha moderación. Gracias. No, mi mujer es de Newell. Así Ah, que no, está bien, Pero no claro. incidió, me parece que fue en rechazo al padre. Gracias, Germán. Chao.